Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales. Es jueves 20 de marzo y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos aquí una nueva andadura de este formato televisivo que en esta ocasión va a compartir con nosotros, con todos ustedes, el coordinador presidente de los Scouts de Lorca, Pedro Enrique Llamas Fernández. Pedro Enrique, buenas noches. Buenas noches, Marisa. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Tres contertulios son los que nos acompañan la noche de los jueves y en esta ocasión comenzamos por el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Marisa. Encantada de tenerte aquí. Y encantada estoy yo. Y hoy todavía más con el tema de los scouts. Además, porque tú has sido scout. Sí, señor, y Lobato y esculta. Pues perfecto. Continúa también con nosotros un veterano ya en estas lides de tertulia, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador, diputado a Cortes, aunque una parte importantísima de su vida la dedicó a la docencia como catedrático de filosofía. José Antonio Gallego, bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias, bien hallados. Buenas noches. Y completa el trío de tertulianos el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, que aglutina a moros, cristianos y judíos, Luis Antonio Torres del Alcázar. Buenas noches y estoy encantada de tenerte aquí de nuevo. El placer es mío, muchas gracias y buenas noches a todos. Ahora ya sí que vamos a comenzar con la charla que vamos a mantener en esta noche de jueves con el coordinador presidente de los Scouts de nuestra ciudad, Pedro Enrique Llamas. Y el motivo de su presencia en esta ocasión en los estudios de Comarcal TV es que hace unos días el Pleno del Ayuntamiento de nuestra ciudad nombraba a Lorca como ciudad Scout, con el consenso además de los tres grupos políticos, PP, PSOE e Izquierda Unida, coincidiendo este nombramiento con el centenario de la llegada del movimiento Scout a la Ciudad del Sol. Así es que, ¿qué te parece, Pedro Enrique, si para entrar en materia vamos a la base, a la génesis y explicamos qué es un Scout? Pues la pregunta es difícil, pero bueno, nos gusta decir que es un movimiento participativo dirigido a jóvenes, a niños y a niñas, apoyado por voluntarios adultos, con un objetivo claro que es educar en valores para construir un mundo mejor. Educar en valores, ¿esas son las premisas, la filosofía que os mueven? Es fundamental. Creemos que la educación es importantísima para cualquier intento de cambio de nuestra sociedad. Entonces, lógicamente, debemos de apoyarnos en ello. ¿Cuándo nace el movimiento Scout? Pues nace en 1907. Baden-Powell, que es el fundador, es un militar inglés, y en 1907, aunque previamente ya había hecho varios escritos, Escultismo para muchachos, uno de ellos, dirigido a, de su experiencia militar con jóvenes, pues se da cuenta que ese documento, dirigido en principio a otro sector, pues lo están utilizando en los colegios y elementos educadores, y entonces se da cuenta que tiene un filón. Y lo que hace en 1907 es poner en práctica todos esos consejos que esos años previos había estado haciendo, intentando indagar, le da forma, y en 1907 hay un campamento en la isla de Bronsey, que es la primera experiencia Scout y la fecha de fundación. Y esa idea cala también en la sociedad lorquina, pues aunque llega un poquito más tarde. No solo en la sociedad lorquina, creo que hay muy pocos países que no tengan un movimiento mundial. Hay más de 30 millones de Scouts en todo el mundo y creo que hay un par de países que, lógicamente, por su gobierno no democrático, que no acoge el escultismo. Y en España llega en 2012 y en la región en 1912 y en la región en 1913. Y en Lorca, pues la verdad es que estábamos en ese momento, se puede decir que fuimos una ciudad avanzada. En 1914 hay referencias ya del escultismo en Lorca. ¿Y qué lorquinos fueron los que tuvieron esa visión futurible de que el movimiento Scout iba a calar hondo aquí? Pues como todo movimiento antiguo, en el que no se guardan muchas fuentes, si fuese quizá otro ámbito, habría muchas más referencias. Pero de la primera época, ahora con el tema del centenario, se han rescatado muchas, y aunque sí tenemos la comisión formal del comité, que estaba presidido por José Ladrón de Guevara, alcalde, Simón Mellado, que también era diputado, se supone que había grandes personalidades, grandes familias, grandes personajes de la sociedad lorquina que amparaban
y promovían la institución de los exploradores de España. Nosotros tenemos una idea. En España se genera, por la vinculación militar, muchos militares son los que introducen en las ciudades el escultismo. Y nosotros en Lorca tenemos casi la certeza de que son agentes educadores, son profesores, maestros, en este caso Federico Martínez Rubio, quien promueve, dándose cuenta que es una herramienta pedagógica pues, importante. 100 años ya de escultismo en la Ciudad del Sol, ¿y cuál ha sido vuestra época de esplendor, de apogeo? Pues está por venir. Vamos a ver, la primera época, como te decía, desde el 14 hasta el 20 hay un par de crisis, esa está muy alejada, luego hay un nuevo intento del 35 al 38 con el estallido del 39, con el estallido de la Guerra Civil, una vez que el régimen propone que el escultismo sea su vía, digamos, política para la juventud y por parte de los dirigentes en esa época se declina y en el 40 se saca un decreto en el que se prohíbe el escultismo. Entonces hay una primera época de boom, de esplendor en España en la que se expande, pero yo creo que en la época ya con la transición y con la democracia es cuando realmente el escultismo es reconocido con una labor social importante. Entonces, bueno, el grupo Escaut Ciudad del Sol, pues yo creo que como Ciudad del Sol, como grupo en sí, bueno, en el año 69 cuando se funda. Tengo entendido, y si no es así me corriges, que una de vuestras máximas es aquella que dice siempre listos para servir. Y habéis tenido posibilidad de demostrarlo, sobre todo con estas últimas catástrofes naturales que han azotado nuestro municipio. Sí, la verdad es que siempre listos para servir, pero no solo en esa respuesta, es que entendemos que cualquier lorquino, lógicamente nosotros tenemos una estructura formal y pudimos como entidad pues aportar nuestro pequeño granito de arena de forma voluntaria pues, a lo que todos sufrimos en primera persona, pero lógicamente otros tuvieron menos suerte y perdieron sus casas y lógicamente creo que era un deber y sí, tanto en las inundaciones del 73 como en el terremoto como en la posterior inundación del 2012 no hemos echado a la calle, pero ese sentido de servicio se demuestra con pequeños actos. La recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, para Cruz Roja, Cáritas, pequeños detalles que aportan al cambio que te decía antes de construir un mundo mejor, pues desde el individuo convencido hasta bueno, pequeñas acciones son lo que mueven el cambio. Ahí os estamos viendo en uno de esos actos rememorativos de ese centenario de la llegada del movimiento Scout a la Ciudad del Sol. ¿Cuántos Scout hay a día de hoy en nuestro municipio, Pedro Enrique? Pues la membresía del Ciudad del Sol estamos por encima de los 300, 319 creo que eran los últimos números que teníamos. Lógicamente, luego hay un incremento pues, de cara al campamento con voluntarios que nos echan una mano, pero por encima de 300. ¿Y ahí las chicas qué papel desempeñan? ¿Cuántas hay aproximadamente? Pues ¿Seguimos en minoría? No, porque te puedo decir que desde que se unió en el año 71, si no recuerdo mal, en el 73, la guía Scout con los Scouts eran escultismo no individual en cuanto a sexo, separado. La coeducación se pone en marcha en esa fecha. Nosotros yo creo que ahora mismo estamos por encima del 50%, yo creo que estamos en el 56%. El año pasado hicimos un estudio, un programa, estábamos en el 56% de niñas, de jóvenes, de mujeres, jóvenes mujeres y de voluntarias. Pues todos esos voluntarios y escultistas están ahora de enhorabuena, como les decía al inicio de este programa, porque los Scouts están conmemorando por todo lo alto ese centenario. ¿Con qué fastos estáis recordando esta efeméride, Pedro Enrique? Comenzamos en los actos del 15 de febrero, como se ven en las imágenes, los actos formales, pero lógicamente esta efeméride del centenario llevamos trabajándola más de un año y medio. Queremos ser realistas, primero porque somos voluntarios y la disponibilidad de tiempo pues, muchas veces no es toda la que quisiéramos. Tenemos previsto este primer cuatrimestre, el que hemos cerrado en cuanto a actividades. La actividad, digamos, con el tema de la inauguración del museo y la petición al Ayuntamiento de Lorca Ciudad Scout, pues era un poco el esfuerzo máximo. La semana que viene, sin ir más lejos, nos vamos a Cartagena, al Festival Regional de la Canción, y el domingo hacemos una visita protocolaria a Cartagena, puesto que es la cuna del escultismo. Entonces, hay mucha.
Nos hablabas de la inauguración de un museo que se ubica en la calle Juan de Toledo, en recuerdo de Juan Antonio Dimas. Háblanos a grosso modo, haznos una semblanza de este personaje digno de llevar el nombre de un museo. Pues Juan Antonio Dimas nació en 1880 en Lorca y pues es un personaje instruido, es licenciado en Derecho y en Filosofía, muy inquieto porque tiene una producción desde, pues yo creo que tenemos en el museo, hemos encontrado artículos de opinión e incluso sensibles, avanzados para esa época, que se publicaban en la prensa local e incluso regional. Se marcha a Águilas por cuestiones laborales y luego en Madrid le surge la opción de incorporarse al Tribunal de Menores y acompasado a eso comienza con la incorporación en los Exploradores de España como directivo. Y por poner algún detalle, fue el primer jefe scout nacional a propuesta de Baden-Powell, puesto que todas las visitas que Baden-Powell y todas las relaciones, el escultismo en principio lo creó Teodoro de Iradier y Arturo Cuyás, pero Juan Antonio Dimas, en esa primera época que te hablaba de mucha incorporación de comités locales, de mucha creación de tropas, la parte educativa no estaba tan bien trabajada. Y es Juan Antonio Dimas, con su formación, lógicamente está trabajando con jóvenes, la que da un vuelco al aspecto pedagógico. Y no sé si estáis subvencionados de alguna forma, ¿de qué fondos os nutrís? Pues, me sonríes, por lo tanto, me imagino que poco. Podemos decir que somos una entidad en Lorca autónoma gracias al esfuerzo de todos nuestros padres y de nuestras madres. Es decir, que llevamos unos años, lógicamente, después de los terremotos, que el apoyo, pues lógicamente tenemos que ser sensibles con lo que hay y marcar prioridades. Pero yo creo que Ciudad del Sol y José Antonio, como anterior alcalde de Lorca, yo creo que también teníamos un apoyo expreso. Nosotros somos la envidia, no solo en Murcia, sino en España, del apoyo institucional del Ayuntamiento de Lorca, y eso lo puedo decir, por lo menos en mi gestión, y me consta que en las gestiones anteriores, porque siempre hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento, y gracias al museo, en el 16, y gracias a nuestro archivo municipal, en 1916 ya hay un apoyo expreso en un acta que hemos rescatado, en la que se pide un apoyo económico para sufragar los gastos del local, y se le concede. O sea que somos la envidia, Marisa, sinceramente. Cosa que me alegra. ¿Requisitos para formar parte de la familia Scout? Intención, ganas, lógicamente depende de si eres niño o niña educando, puesto que te incorporarías como educando desde los 8 años hasta los 21, son las edades que nosotros tenemos divididas en las secciones educativas, y por encima de la mayoría de edad te podrías incorporar como voluntario, como scouter, como nosotros llamamos a los educadores, con un compromiso de servicio, claro, y con un compromiso de formación, no solo en lo que nos marca la legislación en cuanto a monitor y director de tiempo libre, sino la parte scout que nos obliga también, con nuestro compromiso, a participar en cuanto a la formación. Para aquellos que somos legos en la materia, ¿en qué secciones o estamentos os dividís? Tenemos desde los 6 años, en principio, la estructura de ASDE de Scout de España, desde los 6 años se podría incorporar. Nosotros, tristemente, hace una década dejamos de tener castores. Castores es de 6 a 8 años, de 8 a 11 son los lobatos, de 11 a 13 la rama Scout, de 13, 14 a 17 la unidad esculta, y por último la última etapa de formación, la de Robert, que es de 17 a 21. ¿Y qué símbolos o tradiciones os identifican con mayor facilidad? Pues somos una organización de cambio constante para adaptarnos a la realidad. Te puedo decir que el uniforme tradicional del sombrero, camisa y tal, ya no es nuestro uniforme oficial en ASDE, y hace un lustro cambiamos a un polo, que es la única enseña visible que queremos que unifique, una herramienta pedagógica. Pero bueno, tradiciones, somos una asociación que observamos mucho la tradición, y en este año del centenario muchísimo más, porque es una forma también de recordar el trabajo previo que hemos tenido nosotros a los que nos antecedieron en esta labor Scout. Los Scouts siempre saludáis con la mano izquierda. Hombre, si nos ponemos ya a entrar en detalles, saludamos con la mano izquierda, así es, y eso tiene mucho, como decía Ángela al inicio, debe de recordarlo.
la forma de saludarnos con la izquierda es porque Baden-Powell, en su etapa de militar en África, cuando derrota a las tribus africanas, la forma de consideración era tirar el escudo y entonces ofrecer la mano izquierda, que era la más cercana al corazón, y en signo, pues, lógicamente, pues, de paz y de armonía. ¿Y qué crees, Pedro Enrique, que os hace tan atrayentes de cara a los chiquillos para que siempre haya cantera y que os haya permitido ya llevar 100 años en nuestro término municipal? Creo que somos un movimiento atractivo. Seguimos manteniendo nuestras etiquetas de cara al exterior, pero es un movimiento que quien se acerca a nosotros, hay un dicho que dice Scout una vez, Scout siempre. Y significa en tu vida personal, lógicamente aquí también no puedo ser objetivo, te aporta muchísimo. Y lógicamente, como cualquier entidad, hay momentos de crisis, de participación, de membresía. En Lorca, gracias, pues yo creo que a la labor de la gente, no hemos tenido años de crisis ni de tener que cerrar el grupo por falta de niños, de niñas, de jóvenes. Compañerismo, experiencia, aventuras, el gran juego, es una forma de aprendizaje. Nuestro método, todos los aprendizajes que se hacen a través de la experiencia. Desde los 6 años hasta los 21, todos esos niños, todos esos jóvenes participan en esa parte educativa. Ellos proponen, lógicamente, en función de su edad. El marco educativo, para ellos, se trabaja en pequeños grupos, cada uno asume pequeñas responsabilidades, se trabaja en equipo, se utiliza el marco de la naturaleza como quizás el tópico más reconocido por los Scouts, pero lógicamente nosotros nos movemos en todos los ámbitos, dependiendo de la edad. Prevención de riesgo en la adolescencia, hábitos saludables, alimenticios, sexualidad, y luego lógicamente contamos con una herramienta propia a través del juego que lógicamente otras asociaciones, otras entidades, otros movimientos no tienen. Y yo creo que eso, te puedo decir que el método Scout se aplica en otros ámbitos y ahora, pues bueno, parece que han descubierto la piedra filosofal de la educación no formal y está todo descubierto en ese aspecto. Llevamos 100 años practicando nosotros. Entonces yo creo que esos 100 años de experiencia. Nos decía esta noche en el Arca Pedro Enrique Llamas, el coordinador presidente de los Scouts lorquinos, que Scout una vez, Scout siempre. Vamos a ver si es cierto. Ángel García Aragón. Es verdad, yo estoy encantado de oírlo. Además estoy rememorando pues hace muchísimos años, una época, yo empecé en los Lobatos con 8 años y he hecho por lo menos 12 o 13 campamentos seguidos, 12 o 13 campamentos helios. La verdad que me están llegando muchísimos recuerdos de esa época de los Scouts. Yo creo que los Scouts son una escuela de vida, una escuela de respeto a los demás, de oír a nueva gente, a nuevas personas, de respeto al medio ambiente sobre todo, de conocer la naturaleza. Baden-Powell decía que hay que dejar este mundo, no solo el mundo, sino donde te encuentres en cada momento mejor que lo encontraste. Lo cual ya es mucho, es muchísimo, creo yo, tal y como están las cosas. Y la verdad que eso yo creo que es una escuela de vida y además no se te olvida nunca. Yo además lo echo de menos. Conforme estaba viendo las imágenes que ponía y demás, me estaba acordando de mucha gente y es una etapa de tu vida que echas de menos. Entonces te quería preguntar una cosa precisamente por eso, dirigido a los padres, que yo lo soy y espero que mi hijo empiece en los Lobatos dentro de un par de años. ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Porque por lo que tengo entendido creo que tenéis cola de gente que quiere entrar en los Scouts y que incluso hay que apuntarse con tiempo y demás. Y luego el horario del museo es saber exactamente cuándo se puede ir a visitar el museo. Pues llevamos unos años que gracias al esfuerzo de los Scouters no se ha quedado nadie, sobre todo en esa edad de Lobato, que es a partir de los 8 años, no se ha quedado nadie en la calle. En otras épocas pasadas sí se hacía. Posiblemente quizá el año que viene, por disponibilidad de voluntarios, nosotros dependemos, esa ratio, nosotros tenemos un método de trabajo que nos dice cada manada de Lobatos de 30 a 38 niños y niñas. Pero necesitamos recursos humanos y necesitamos que esos recursos humanos cumplan con la legislación en cuanto a titulación de monitores.
En los últimos años te puedo decir que adivinos todavía no somos, es decir, que solamente necesitaríamos una hoja de inscripción que tenemos modelo, que cualquier sábado por la tarde de 4:30 a 8, que solemos estar en secretaría, nos dejéis la información de esa inscripción. Nosotros, esa hoja de inscripción se guarda hasta el año en el que cumple los 8 años, y en septiembre, octubre, cuando se configuran los equipos educativos, se llama a la familia, que en vuestro caso, tanto tu esposa Ana como tú fuiste scout, y lógicamente nos alimenta, o sea, gente que en su momento, como decía Ángel, fue scout, después nos alimentamos con sus críos. Ahora gente de su quinta, que prácticamente somos de la misma, nos llegan con sus niños. Entonces, lógicamente, esa labor de reconocimiento la tenemos por los más de 4.000 lorquinos que han pasado por allí y sus familias, que es lo que hablábamos un poco antes. Nos decía también el museo, el horario de apertura del museo. Como cualquier proyecto incipiente, dimos el paso de inaugurar el 15 de marzo. Lo más difícil no es inaugurar, es mantenerlo. Como somos voluntarios, el horario fijo de apertura ahora mismo es el sábado. Ya estamos en contacto con la Concejalía de Turismo y con el concejal de Turismo, con Paco Montiel, pues para tener un teléfono de contacto, facilitar a la red municipal y red regional. Y entonces, pues bueno, en base a fuera de ese horario de los sábados, que sí nos comprometemos hasta allí porque tenemos nuestra actividad semanal, el resto pues serían visitas concertadas y guiadas para ver todo el local que se ha musealizado. Recordemos que ese museo se encuentra en la calle Juan de Toledo y el museo se llama José Antonio Dimas. Juan Antonio Dimas. ¿Satisfecha una cosa más, si me permite, ¿sigue existiendo Lobo Negro? Sigue existiendo el Lobo Negro. Sabes muy bien que fue la primera tropa del Grupo Esca Ciudad del Sol. En la época en la que se unieron chicos y chicas, la tropa Lobo Negro masculina y la tropa Halcón Peregrino femenina se unieron, y para que no hubiese un nombre por encima de otro, se decidió llamarla Huiloba. Y en otra época posterior se refundó en homenaje a ser la primera época, y Lobo Negro pues la primera tropa que sigue funcionando y con mucha salud. Muy bien, me alegro mucho. Yo era de Lobo Negro. Pues allí tiene, en la Guardilla, tiene allí su local. Y tiene, vamos... Está en la primera planta. Pues se subieron arriba para aprovechar la zona de las guardilladas, y tienen, como ya sabes tú, los scouts, todos nuestros pequeños cubiles, nuestros pequeños locales de tropas, son pequeños museos, o sea que nosotros ya mucho trabajo lo teníamos avanzado. Hecho. Así que allí tiene la puerta abierta de Lobo y la del grupo. Muy bien. Irá a visitarnos muy pronto, Muchas lo gracias. intuyo. Sí, sí, yo ya cuento con... Es difícil recordar la edad de los niños, pero como por cercanía lo tengo controlado, sí sabía que tenía una visita pendiente. Alguien que también apostó por el movimiento Scout de nuestra ciudad, ella como gobernante de ella, nos decías que fue José Antonio Gallego. José Antonio, ¿qué pregunta quieres formularle a Pedro Enrique? Ante todo, un comentario. Primero, pues, no sé, felicitarte por estar al frente de una organización juvenil tan importante y que para mí ha sido siempre un punto de referencia, en la que ha quitado ese San Benito que tienen muchos jóvenes, que tiene mucha gente de los jóvenes, mejor dicho, de que no les interesa nada de que sea de valores o de naturaleza o de solidaridad o de ayuda a los demás. Y el movimiento Scout, pues a mí siempre me atrajo, siempre, en todas las épocas. Recordábamos ahora a micrófono cerrado que cuando yo tenía más o menos tu edad, pues un grupo de personas de aquí creyó que yo podía ser un poco el jefe, o como se llamara entonces el tema. Pues se acordará Alejandro Fernández Rufete, Pedro Alfonso Segurameca, Pepe Salas, se acordarán de aquella época. Yo quería entonces dedicarme a la política y no estuve por la labor, y no sé si acerté. Pero bueno, entonces he tenido siempre una proximidad y una cercanía, porque personas de mi familia, de cercanas a mi familia, pues estaban en este movimiento. Además, a mí siempre me ha gustado también otro aspecto que a mucha gente no le gustaba, y es la disciplina. Ese grupo juvenil, infantil en algún aspecto, pues ha estado siempre rodeado de unas pautas o de unos comportamientos relacionados con la disciplina. Quizás sea por su fundador,
que era un militar y que tenía que... Pero a mí eso me ha gustado un poco, no he sido nunca anárquico y ese aspecto pues también es de valorar. Me alegra mucho por los datos que veo en Lorca y tal, que el movimiento pues siga adelante. Me parece una buena medida que el ayuntamiento lo haya reconocido como tal. Y nada, pues, sin preguntas ninguna, simplemente pues animarte y animar a los jóvenes lorquinos que tienen un punto de referencia para que es otra manera de vivir la juventud. Es otra manera de vivir la juventud, porque se puede ser alegre, incluso discotequero y todo lo que se quiera, pero también se puede ser trabajador por los demás, solidario, estar en contacto con la naturaleza. A mí me alegra mucho verlos a las tropas de Scout, cuando por allí, por Aledo, los veo subir así Respuña, con esas filas por allí, esa alegría, esos cánticos y todo eso, que son una escuela de ciudadanía. Pues nada, enhorabuena y adelante. Pues muchas gracias, José Antonio. Nos gusta lo que comentabas de la disciplina, es más la parte del método que tenemos. El utilizar palabra disciplina, y permíteme puesto que a nosotros, no que te corrija, pero que sí que te pida que busquemos un sinónimo. Es que asusta la palabra. Porque, efectivamente, no me asusta. Pero bueno, lógicamente con tu experiencia educativa sabes que es necesario. Pero yo creo que la disciplina, la autoimpuesta por el conocimiento de los propios críos, porque están convencidos y saben que, bueno, si tienen que elegir a su guía de patrulla, lo eligen en consenso. Y si ese guía de patrulla elegido por consenso les pide que en un momento dado tienen que fregar las sartenes del campamento, pues lógicamente hay unos horarios y unas cosas que lógicamente se deben de cumplir. Es una forma más de educar. Me parece bien. Muchas gracias. Yo lo trasladaré al grupo. Pues vamos ahora con Luis Antonio Torres del Alcázar, que creo que es el único sarao en el que no ha estado presente. No ha sido scout, ¿verdad, Luis Antonio? No, a mí me consta que no he sido scout, aunque tengo que decir que... Pero como dato anecdótico sí que diremos que nació el mismo día, del mismo año, del mismo mes del invitado de esta noche. Pues sí, eso sí es cierto. 7 de julio de 1975, como sois jóvenes todavía podemos decir la edad. ¿Tu pregunta, nada. Luis Antonio? Bueno, la verdad no tengo una pregunta propiamente para esta noche decirle a Perry. Lo que sí voy a es aprovechar para que los lorquinos, si no se han dado cuenta, hay un hecho bastante significativo. El primer jefe nacional de los Scouts de España es un lorquino, para que nos sintamos orgullosos del conjunto de los lorquinos. De hecho, tengo que darle enhorabuena al grupo Scout Ciudad del Sol el haber incentivado, auspiciado y haber implementado ese museo, que yo tuve la suerte de asistir a la inauguración, a la que tan amablemente Pedro Enrique me invitó, y bueno, y como todos los años también me invitan a lo que es la ronda solar, que es el comienzo del pistoletazo de salida, por entenderlo de ustedes, es como si fuera el principio del curso escolar, entre comillas, de los Scouts. Yo evidentemente soy un lego en el tema de Scout, pero bueno, de vez en cuando pues, vamos pillando alguna cosa por el estilo y la verdad que resulta muy interesante. Pero dicho esto, en 1914 se implementa el comienzo de los Scouts en Lorca. En 1914 yo me gustaría a veces transportarme en la máquina del tiempo y visitar la sociedad lorquina de aquel tiempo. Se constituye, bueno, es la época del año 1904-1928 en el que se generan todos los bordados que son declarados bien de interés cultural, los primeros textiles del mundo declarados bien de interés cultural, en Lorca en esa fecha. En 1914 se está bordando el reflejo de los azules, que se cumple este año centenario, es decir, que hace parte también de esos bordados BIC. En esos años también se constituye la primera asociación femenina, como son el coro de damas de la Virgen de la Amargura, para que luego no digan que tiro mucho por los azules y no me llevo ni una por los blancos. Aquí vamos en plan, es decir, y también se constituye lo que es este grupo en educación en valores, que otro grupo de lorquinos también se implementan, es decir, la sociedad lorquina de aquella época debía de ser maravillosa. Tengo que reconocer de que ese permiso de los hombres permitía a unas señoras que se constituían con el coro de damas de la Virgen de Amargura, luego la asociación de la Virgen de los Dolores, el grupo Scout por otro lado, la creación de los bordados. Digo, vamos a ver, yo voy a hacer un poco de defensa de los lorquinos, pero es que éramos la repera, lo siento mucho, pero por lo que se ve, lo éramos. Y todo también, pues, en fin, con esa defensa de los valores, como estaba comentando antes, y es lo que
defiendan los scouts. Y a mí me ha gustado mucho una palabra que has dicho, Perry, esta noche. Pudimos como entidad aportar nuestro pequeño grano de arena en el tema de las catástrofes lorquinas. Muchas veces se habla de que Cruz Roja estuvo en primer lugar ahí tras el terremoto, pero también estuvieron los scouts y creo que es necesario también manifestarlo, porque me consta de que Pedro Segura, en una ocasión bien que me lo manifestó, y aprovecho en esta ocasión para hacerlo público, porque la verdad que creo que tenía una deuda por no haberlo dicho públicamente y ahora aprovecho para decirlo. Pero lo que más me ha gustado de tus palabras es que se leía literalmente tu compromiso con los scouts, porque se notaba humildad en tus palabras. Entonces, eso realmente no solo eres representante de los scouts, sino que lo vives, y eso es muy importante. Por tanto, te felicito a ti y a todos el grupo Scout de Ciudad del Sol, y que sigáis pues prosperando. Y si alguna vez tengo la dicha de ser padre, pues no te quepa la menor duda que supongo que mandaré a mis zagales, como decimos aquí en Lorca, a que se incorpore a este grupo para recibir los valores pertinentes, que además, de hecho, son, además, también educáis en democracia. Has dicho antes, consensúa entre ellos su jefe de grupo. Es que resulta que es fantástico. Lo decía antes también Ángel, que es una escuela de ciudadanía y, lógicamente, todos los cambios, todas las propuestas de cambio se deben de consensuar. Y la herramienta primordial es en el aspecto democrático. Cómo se hablan, cómo se consensúan, cómo se deciden. Y bueno, pues agradecerte las palabras. Ya te tomo la palabra de un futuro hijo que te espero, y como sí bien dices, sabes que el grupo Scout está muy vinculado a la Federación de Moros y Cristianos de San Clemente, o había una cábila exclusivamente, prácticamente formada por Scout. Cuando se constituye la federación y comienzan la festividad, pues hay que dinamizar el desfile y lógicamente, pues yo no sé si desde el ámbito municipal, el grupo está dispuesto ahí a decir, bueno, somos parte de Lorca, somos parte de la sociedad lorquina y se nos pide o se nos brinda que formemos una cábila. Y durante muchos años, pues bueno, los almogávares, que si no recuerdo mal, estuvieron funcionando y eran miembros exclusivamente de Scout. Pero bueno, en la parte personal, ahora en este año de centenario me estoy llevando muchas pues bueno, felicitaciones, no son personales, lógicamente, pero el tema de humildad es simplemente un servicio más, es un convencimiento propio. Y en el momento en el que hay posibilidad de que yo sea coordinador, por edad, porque lógicamente yo mi etapa educativa con niños y niñas ya llevaba 13 años y creía que la había pasado, aunque estaba muy feliz, muy contento y no descarto el volver a ella, pero lógicamente pues bueno, tengo que dar un paso más en mi compromiso hacia mi grupo porque entiendo que debe seguir funcionando y eso me lo han enseñado gente que ha pasado antes de mí, antes que yo, lo decía José Antonio, Pedro Segura, Pedro Guardiola, muchísimos que ahora seguro que con los nervios me olvido gente, pero bueno, que no han abierto el camino y que no... La senda Scout se hace con ejemplo. Pues a los que fueron, a los que están y a los que serán, muchísimas gracias por la labor que venís desempeñando y a por otros 100 años más. Pues esperemos, ya no lo veremos, pero sí que espero que, como ya en el 14 tenía el apoyo de los medios de comunicación, seguir contando con el de esta casa, de Comarcar Televisión, y ahora pues contigo, Marisa, pues un placer y a tu disposición. Pues hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Pedro Gracias Enrique. Gracias. Amigos, nosotros en este momento, tras la charla que hemos mantenido con el coordinador presidente de los Scouts lorquinos, vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos ya en tiempo de tertulia con Ángel García Aragón, José Antonio Gallego López y Luis Antonio Torres del Alcázar. Una pausa y rápidamente estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.
Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de jueves 20 de marzo, y les recuerdo que nos acompaña ya en tiempo de tertulia en los estudios de Comarcal Televisión. Por una parte tenemos al decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, a su lado el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, y aquí a mi derecha, aunque siempre me gusta decirlo, él es muy de izquierdas, José Antonio Gallego, catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por el PSOE, senador y diputado a Cortes. Con ellos y con ustedes, si lo tienen a bien acompañarnos en esta singladura, vamos ya a poner sobre la mesa el primer tema de tertulia. Un asunto que nos lleva a ocuparnos de esas 13 familias de Lorca que viven en casas prefabricadas dispuestas por la Cruz Roja desde que sus viviendas en el barrio de San Fernando fueron demolidas tras los terremotos del miércoles 11 de mayo de 2011 y que han escrito una carta a Su Majestad, la Reina Doña Sofía, en la que le informan de su situación y le piden amparo. En la misiva que dirigen a la esposa de don Juan Carlos, este grupo de afectados del barrio de San Fernando, donde fueron demolidos 232 pisos tras los terremotos, afirma estar en situación desesperada 34 meses después de la tragedia. Informan asimismo a la reina de que la práctica totalidad de los adultos que habitan las casas modulares están en paro, afrontando el pago de préstamos hipotecarios de nuestras viviendas demolidas y soportando costes de suministros que, sinceramente, dicen, y cito textualmente en la carta, no podemos sufragar. En la misiva exponen el caso de un matrimonio con 2 hijos que subsiste con una pensión no contributiva de 364 euros mensuales y que tiene que pagar 300 euros de hipoteca. Denuncian asimismo estos afectados que las administraciones les han olvidado y afirman sentirse solos ante la adversidad. Los habitantes de las casas prefabricadas también relatan que las facturas de agua y luz se han triplicado para ellos desde que residen en estas viviendas, sobre todo por el gasto energético que supone su climatización en invierno y en verano. Nuestros hijos, dicen, y cito textualmente en la carta que dirigen a doña Sofía, viven en un entorno penoso, más parecido a un gueto que al barrio donde nos gustaría que se criasen. Además, cuentan a la reina que las circunstancias que atraviesan han obligado a la mayor parte de las familias a dejar de pagar las facturas de agua y de luz. Los vecinos de estas casas prefabricadas apelan a la intercesión de doña Sofía ante los responsables municipales, autonómicos y estatales que tienen en sus manos, dicen, aliviar nuestra situación de angustia y de desesperación, y le solicitan que las ayudas de las administraciones públicas comprometieron para Lorca lleguen cuanto antes a sus destinatarios. Por su parte, el ayuntamiento de nuestra ciudad ha informado que hasta el momento ha destinado más de 750.000 euros en ayudas para los beneficiarios de las viviendas modulares instaladas en Sutuyena y aclara que no se ha cortado el suministro de agua a ninguna familia, pese a que se vienen registrando reiterados impagos. También recuerda el ayuntamiento, al hilo de esta noticia surgida estos días, que los beneficiarios de las viviendas se comprometieron por escrito al pago de todos los gastos derivados del uso de los servicios individuales de agua, luz y análogos. Pues así están las cosas, esa es la noticia, sin más aditamentos, tal cual se ha producido estos días, y no sé qué lectura sacas de ella, Ángel García Aragón. Hombre, la verdad que es muy triste, es lamentable. Yo desconocía, la verdad, que están en una situación tan comprometida como desde luego hacen constar ahí. Yo creo, en cualquier caso, los servicios sociales han tratado siempre de ayudar en ese sentido. No sé exactamente qué es lo que pasa para que se produzca esa situación. Y lo pongo encima de la mesa, desconocedor de si esa vía ya se ha explorado, pero por desgracia hay muchas viviendas que son propiedad de los bancos y que están aquí vacías en la ciudad de Lorca, muchísimas. A lo mejor se podría buscar algún tipo de solución intermedia en el que algunas de esas casas se pudieran habitar y hubiera una serie de alquileres, cuando además tenemos un plan de vivienda que fomenta o trata de fomentar el alquiler, que se tratara por ahí de buscar algún tipo de salida para estas personas en esa situación tan necesitada. Es lamentable y desde luego desear que más pronto que tarde desde luego se tomen medidas y no solo esos señores, sino todos los ciudadanos de Lorca que no están todavía dentro de sus viviendas, pues dentro de poco regresen otra vez a las mismas.
Independientemente, convendréis conmigo, Ángel, José Antonio y Luis Antonio, de la importante labor que está haciendo nuestro ayuntamiento, todos los grupos políticos, los incluyo en este concepto, a favor de la reconstrucción de nuestra ciudad. Hay todavía familias que lo están pasando francamente mal, como estas que viven en estas casas prefabricadas, y es normal que tengamos gran empatía por ellos. Sí, pero el problema es un poco más profundo. No se trata solamente de estas familias, que efectivamente pues, están en una situación penosa, pero no es solo por vivir en las viviendas prefabricadas, sino por su situación laboral y por su situación económica en general. Es el gran problema que hay ahora mismo y que a mí me preocupa tanto, entusiasmo con lo bien que empieza a ir la economía, y el 30% de la población española, murciana fundamentalmente, está en la pobreza, está en el umbral de la pobreza. Este es uno de los ejemplos clarísimos de este tema, personas que tienen que subsistir con 300 y pico euros. Eso es lo que hay que solucionar. Lo otro también hay que solucionarlo, no digo que no se solucione la prima de riesgo y los préstamos de los bancos, que no los dan, por cierto, y alguna otra cosa más, pero esto hay que solucionar, el trabajo que tienen y que llegar a esta gente, porque si no, España no progresará. Por eso, a mí las euforias de lo bien que va en la economía, la macroeconomía puede ir muy bien, pero mientras que haya el 30% de pobres, pues a mí eso no me lleva a ningún sitio. Por lo tanto, este es el problema de fondo de esta cuestión. Luego, aquí se añade un problema más en esta barriada. Sabemos las dificultades que hubo en poner de acuerdo a los vecinos, entre la asociación de vecinos y un grupo que se constituyó en asociación, un grupo minoritario, que no estaban de acuerdo con el proyecto de la reconstrucción y alguna cosa más, y eso está, por lo visto, retrasando algunos de los problemas. Es uno de los flecos que van quedando en la buena labor de reconstrucción que se está haciendo en general, y que no por ser menos gente hay que dedicarle menos tiempo. Por eso yo creo que la desesperación de estas familias de recurrir a la reina, que poco puede hacer, simplemente trasladar a aquellos organismos afectados, porque no creo que haya problema en el tema del pago del agua o de la electricidad o alguna otra cosa, eso los servicios sociales y nuestro ayuntamiento pues siempre ha atendido estos casos así. El problema es más general, y que tengan trabajo para poder ganar un salario digno y poder hacer frente a su vida familiar normal. Por lo tanto, bienvenido sea esta petición, y esperemos que esto sea un aldabonazo para que despertar algunas conciencias que hay por ahí dormidas en las primas de riesgo. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué mensaje lanzarías a estos vecinos damnificados que prácticamente 3 meses después de esa tremenda catástrofe natural que nos azotaba el 11 de mayo de 2011, siguen viviendo en esas casas prefabricadas? Hombre, la verdad es que yo poco puedo ofrecerles, la verdad, pero bueno, ánimo evidentemente, pero lo que sí me ha resultado muy bien acertado por ellos es que, teniendo en cuenta de que Lorca ya estaba siendo olvidada, el hecho de enviar esta misiva a Su Majestad la Reina ha hecho de que salieran de nuevo Lorca en la televisión española, si no me equivoco, puesto que la verdad es que yo la primera noticia que he tenido de esto fue ayer comiendo, que mi hermano me lo comentó, yo no lo sabía, y que por cierto él a su vez se enteró por vía Twitter, ¿no? Y el hecho de que Televisión Española se hiciera eco de la carta que mandan estos vecinos de Lorca a Su Majestad la Reina, pues ya ha hecho, pues ha conseguido un efecto evidentemente, por una parte, pues que la Reina seguro que desde el punto de vista ejecutivo no tiene poder, pero sí que puede trasladar a las administraciones públicas, como otras veces lo ha hecho en otras ocasiones y en otras circunstancias, lo que es el problema. Y por otro lado, pues evidentemente no es lo mismo que sugiera sobre un tema pues Periquito Pérez a que lo haga la esposa del jefe del Estado, aunque no tenga poder constitucional como la propia Constitución establece, que ella no tiene ningún poder constitucional salvo el caso de regencia, ¿no? Entonces, a mí me parece totalmente un acierto por parte de los vecinos. Luego, sobre el tema de que dice el ayuntamiento de que los vecinos se comprometieron al pago de los servicios de luz y agua, bueno, es obvio, yo creo que ellos, evidentemente, en su inocencia, aceptaron el pago de la luz y agua porque considerarían de que tenían que pagar una luz y agua como venían pagando en los tiempos en el que vivían en sus casas antes del terremoto. Pero claro, se ha manifestado algo muy importante, y es que en esos casetones o hace muchísimo calor o hace muchísimo frío, y por tanto las extremidades en este caso provoca que esos aparatos de aire acondicionado que se han visto en las imágenes que os haya ofrecido, pues evidentemente están siempre en marcha, ya sea para calentar o ya sea para refrigerar
lo que son esos barracones, porque no dejan de ser barracones, y unas situaciones bastante degradantes que son siempre provisionales y que evidentemente no pueden permanecer. Y así sí que, desde luego, dicho todo esto, habría que tener en cuenta de que evidentemente los pagos de luz y agua, pues evidentemente se tendrá que haber disparado en estas personas, y no me cabe la menor duda. Y luego yo sí me sumo a lo que acaba de decir Ángel. Ciertamente, muchas son las casas que son propiedad de los bancos, pues vamos a intentar solucionar, que han puesto que si hubiera pensado previamente, antes que incluso de que llegara a estos tiempos, aunque todavía estamos a tiempo, ¿no?, de que si todavía hay un año y medio de construcción de sus nuevas casas, pues que se destine a esos pisos y que se intente hacer una especie de convenio entre los bancos y los propietarios, las propiedades que hayan embargado, lamentablemente, a otras personas, y que si están vacías, pues que se las ofrezcan a estas personas en régimen de alquiler, o a ver cómo lo podemos solucionar porque al final de cuentas la política es el arte de hacer lo posible, y en este caso de hacer lo posible en servicio al ciudadano, y yo creo que deberían de poner cartas sobre el asunto en su caso. Pues esperemos que esta situación mejore de la mejor manera posible, valga la redundancia, para estos vecinos afectados por esa catástrofe natural. Sabemos que el Ayuntamiento está haciendo o intentando hacer los deberes y esperemos que tenga una rápida solución. Vamos con otro asunto totalmente distinto con el que abríamos esta tertulia y nos ocupamos de la socialista Isabel María Casalduero Jodar, que es candidata a las elecciones europeas. Y es que la primera lista cremallera, alternando hombres y mujeres en toda ella, del PSOE, tiene una media de edad de 43 años, un alto porcentaje de primerizos, el 77%, no había concurrido hasta ahora a unas elecciones europeas y viene avalada por la práctica totalidad del Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos. La candidatura de los socialistas a las europeas ha recibido el respaldo del 98% de la dirección y apenas se han escuchado voces críticas. El partido llegó al tácito acuerdo de enterrar las disputas internas que tienen la vista puesta en las primarias, al menos hasta el día 26 de mayo, y unir sus fuerzas para vencer al Partido Popular en esta cita. De hecho, solo 4 miembros del Comité Federal han votado en contra de la relación que encabeza la señora Elena Valenciano. Por primera vez hay 3 murcianos en las listas que el PSOE aprobó el sábado pasado al Parlamento Europeo. 3 personas que, según apuntan desde la formación de izquierdas, lo van a dar todo para que cambien las políticas de la derecha que actualmente gobiernan en Europa. Los elegidos son la lorquina Isabel María Casalduero Jodar, Emilio Ibars y Rosa Peñalver. De Casalduero, que es vicesecretaria general del PSRM y concejala en el Ayuntamiento de Lorca, destacan desde el PSOE su experiencia dentro y fuera de la política y que representa los cambios que el partido está llevando a cabo en cuanto a renovación, con nuevas personas y nuevos métodos. La presentación oficial de los candidatos tendrá lugar el próximo domingo en Madrid, en un acto con Elena Valenciano y el candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz. Pues aunque tú seas de otra cuerda política, Ángel García Aragón, me imagino que te congratulará el hecho de que una lorquina, por primera vez en la historia, aparezca en unas listas de estas características. Mucho, porque yo creo que tengamos lorquinos en aquellos sitios donde de verdad se debaten las cosas, en los foros de poder, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en este caso europeo, o en el Judicial, desde luego es importante, y lo que habría es que los que tienen la posibilidad de eso, hacer que muchos lorquinos estén en esa situación o estén en esos foros de poder, como te digo, y por lo tanto, pues desde luego me congratulo y me alegro además personalmente, porque a Isabel Casalduero la conozco desde cuando era joven incluso, o sea, de hace muchísimo tiempo, y ojalá salga, porque sería bueno que tuviéramos una voz de Lorca y que sin lugar a dudas pues lleve las necesidades de Lorca por ahí, con independencia de que tenga una ideología diferente a la que pueda tener yo, pero desde luego yo estoy convencido de que es bueno que tengamos lorquinos por ahí y lo defiendo siempre, así que me parece muy bien y que tenga suerte. Pues si aquí hay alguien que conoce muy bien en la distancia corta a Isabel María Casalduero Jodar, es José Antonio Gallego López, que durante muchísimos años militó dentro de las filas del Partido Socialista Obrero Español y además ocupando cargos de alta responsabilidad. José Antonio, ¿qué virtudes y qué carencias tiene políticamente hablando Isabel Casalduero Jodar? Por suerte no va a salir. Por suerte no va a salir.
porque lo que hace falta es que Isabel Casal Duero esté en la política local, que se dedique a las cosas de Lorca, y a las cosas de la región también, pero fundamentalmente a las cosas de Lorca. Podían haber puesto en la lista algún otro lorquino, no lorquina, sino algún otro lorquino, y que hubiera, pero puesto de salir y que se hubiera ido de aquí, y lo hubiera ido muy bien al Partido Socialista en Lorca. Por lo tanto, yo creo que Isabel, que tiene muchos valores, yo creo que su papel está en la política local, que debe dedicar todos sus esfuerzos a formar una alternativa al Partido Popular en Lorca, que debe de encabezar ella y algunos de su entorno, y hacer de su gran capacidad política, que la tiene, de su buen hacer político, que lo tiene, pues un servicio a la comunidad en Lorca. Lo demás, pues está bien sonar ahí en las listas y eso, pues eso está muy bien, pero el puesto de Isabel Casal Duero, por su valía, por su buen hacer, está en Lorca y en la política local. Y ojalá haya un grupo de socialistas lorquinos que sean lo suficientemente valientes y arriesgados para apostar por ella y formar un grupo en torno a ella y hacerla pues un poco la cabeza de la renovación socialista en Lorca. Pues si su agenda se lo permite, al menos así se ha comprometido conmigo, Isabel Casal Duero visitará el Arca de Marisa la próxima semana. Luis Antonio, haz un poquito de abogado del diablo y ¿nos crees que Isabel Casal Duero es profeta en su tierra, es querida dentro de las filas del PSOE local? Lamentablemente para la agrupación socialista lorquina es querida por el pueblo, pero dentro de las filas del Partido Socialista hay un grupo de personas que no la quiere ver ni en pintura. Eso es algo que, bueno, creo que muchos ciudadanos lo saben. Es una de las políticas. De hecho, yo este verano pasado me hiciste una entrevista y te acuerdas que salvé del Partido Socialista local, salvé a Isabel Casal Duero y a Marisol Sánchez, joder, si no recuerdo más. Y las salvé a las dos porque son las que más beligerancia, la que en sus ruedas de prensa pues tiene mucho. Además, es que aportan algunas cosas nuevas y además es que la oposición debe ser constructiva. Por tanto, estaría de acuerdo que por el bien de Lorca... Pero perdona que te interrumpa, ¿qué pasa? Lo que nos está dando a entender esta noche es que Isabel Casal Duero puede hacer sombra a los que a día de hoy No, le puede hacer sombra, no, le hace sombra, no es que le pueda hacer sombra, es que le hace sombra, es que ese es el problema. Y como le hace sombra, a ver si te vas más lejos de lo que tal. Pero bueno, la suerte que va a tener... Bueno, vamos a ver, me gustaría por otro lado, y ayer después de la procesión de San José, a la que tengo que también agradecer a la Asociación de Vecinos de San José que me invitaron a la misa y a la procesión, pues tuve la ocasión de poder debatir un momento con Isabel Casal Duero y me encantó lo que dijo, además lo dijo con otras personas que estaban ahí, dice, es que si yo saliera de eurodiputada ya me iba yo a encargar de gestionar algunas exposiciones para los lorquinos en Bruselas e intentar aportar todo lo que fuera posible para Lorca. Esa predisposición, con independencia de los colores políticos, eso demuestra que tiene claramente asimilado su servicio al pueblo. Y eso evidentemente, aunque te lo dijera de mentira, que no creo que en este caso sea ni mucho menos mentira, eso te gusta, porque dices, pues vamos a ver, de no tener nada en Bruselas, que Lorca pueda tener un portavoz, y es más, yo me atreví a decirle, dice, mira, el día de la Constitución del Parlamento Europeo, ponte con una banderica de Lorca y la ondeas ahí en medio de todo eso para que hacerte ya notar desde un principio, ¿no? La verdad que, bueno, el toque de humor. Pero lo cierto es que yo creo que sinceramente ella dijo eso, pero no lo dijo como palabras vacías. Estoy seguro de que si llegara a ser eurodiputada haría una muy buena labor en defensa de todo lo que fuera posible y posiblemente, pues entre otras cosas, veríamos los bordados de Lorca expuestos en Bruselas y posiblemente incluso la fiesta de San Clemente también está allá dando bombo y platillo también a nivel en Bruselas y con todo lo que conlleva, porque no olvidemos, Bruselas no deja de ser ya la equivalente a Washington en muchos sentidos y muchos aspectos y como también ha señalado Ángel, el tema de que son el lugar donde se toman grandes decisiones. Por un lado, puedo estar de acuerdo con lo que dice José Antonio, de que lo mejor es que para Lorca se quede aquí a nivel local, posiblemente. Lamentablemente, lo cierto es que, bueno, lamentablemente para ella desde el punto de vista de Lorca y Europa, pero desde el punto de vista de lo que es Lorca a nivel local, pues posiblemente sí que va a tener la suerte de quedarse aquí, porque resulta de que va a seguir trabajando por local, aunque todo dependerá también muy mucho de lo que pase el domingo en las primarias a nivel regional, de que sabemos muy bien que aquí el señor Roberto García y el señor Rafael González Tobar, pues se presentan, aunque ella, pues depende de, bueno, se supone que
ganará la lista que ella apoya, que es la de Rafael González Tobar, lo cual pues creo que también dentro de las dos opciones, la mejor y preferible para el conjunto de los ciudadanos de la región de Murcia entre esas dos opciones es que gane la de González Tobar. Y ya, pero de eso hablaremos más adelante, supongo. Hablaremos. Tendremos posibilidad la próxima semana de charlar aquí como invitada con la concejal en el Ayuntamiento de Lorca por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, Isabel María Casalduero, que se presenta como candidata a esas elecciones europeas. Vamos a cambiar radicalmente el tercio y hablamos de bordado lorquino, porque el alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar Alonso, ha afirmado que el respaldo expresado por parte de todos los miembros de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados a la proposición no de ley en apoyo de la declaración del bordado lorquino como bien inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO supone un avance determinante para la consecución del objetivo común de todos los lorquinos. Estamos hablando de un hito histórico, dice el primer mandatario local, Francisco Jodar, de una herramienta con la que seguir trabajando y dando pasos firmes hasta lograr nuestro reto. Ahí estamos viendo imágenes del alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar Alonso, acompañado de la diputada del Partido Popular, Ana María Aquilino Artero, del concejal de Turismo, Francisco Félix Montiel, y de los presidentes de algunas cofradías, Blanca y Encarnada, al menos es lo que distingo desde aquí, charlando amistosamente con Jesús Posada. Como les decía, Francisco Jodar ha agradecido en nombre de nuestra ciudad a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que hayan votado en la Comisión de Cultura de una forma unánime a favor de esa iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la cual se insta al Gobierno de España a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas la inscripción de la candidatura del arte del bordado en Lorca y su puesta en escena de los desfiles bíblico-pasionales en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Según el primer mandatario de nuestra ciudad, Francisco Jodar Alonso, con esta proposición no de ley se da un importante impulso a la candidatura lorquina, pues de esta forma queda demostrado que son los representantes de todo el pueblo español los que valoran que este rico patrimonio histórico debe de lograr esta concesión. Sobre este asunto hemos querido preguntar a nuestros convecinos y la pregunta que les lanzábamos era la siguiente: ¿qué hace distintas, diferentes a las procesiones de Lorca, a nuestros desfiles bíblico-pasionales, del resto de procesiones que se desarrollan en cualquier parte del mundo? Que somos superiores, que somos los mejores. Aparte de que somos los mejores, que es una Semana Santa que no hay en otros sitios del mundo. Nada más que en bordado, es que lo tenemos todo. La Semana Santa nuestra es peculiar. No tenemos otra Semana Santa mejor que la nuestra, para mí como lorquina. Pero aún no siendo lorquina, es diferente a todas las otras. Muy hermosa, muy hermosa. Mucha animación, mucha gente de fuera y lo veo muy hermoso. Tanto lo uno como lo otro. No soy de aquí, pero eso es una belleza, eso es. Yo cuando llegué aquí vi los mantos, estos no están bordados, digo, esto está pintado. Esto es precioso, es una cosa que se vive. Y yo, claro, no soy de aquí, pero ya me gusta. Y yo la veo desde mi balcón. No nos perdemos la Semana Santa. Las personas, el ambiente del azul y los blancos, esas cosas, eso no está en ningún sitio. A mí se me pone el vello de punta nada más que de nombrarlo. Entonces, yo no sé, eso, además que la Semana Santa de Lorca normalmente no es en ningún sitio. No es en ningún sitio. Esos tronos y esos caballos y esas cosas no. Yo creo que no lo hay en ningún sitio, desde luego. Pues yo por lo menos por la tele no lo he visto. Porque sí son religiosas y todas esas cosas, pero aquí aparte de religioso, está lo demás que es fenomenal. No sé, la gente es muy acogedora y se echa a la calle y lo disfruta con una ilusión inmensa y recibe pues, a todo el que viene pues también con mucha simpatía y muy agradable. ¿Qué puedo decir? Que son las mejores. Vengo de Málaga y aquí lo he visto una vez y muy de pasada. Me gustó mucho porque había unos caballos muy preciosos, en la misma calle donde está viviendo mi hijo.
pero bueno, me gusta, así que... Gracias amigos por participar con nosotros, por brindarnos su opinión y lo que debía de ser un motivo de alegría para el común de los lorquinos. Hay quien ha querido enturbiarlo porque los partidos en la oposición, PSOE e Izquierda Unida Verdes, ya han manifestado públicamente que no fueron invitados a esta visita al Congreso de los Diputados para presentar los bordados de nuestra ciudad, a lo que el Ayuntamiento ha respondido que estos partidos no se han interesado en ningún momento por el desplazamiento al Congreso para asistir a ese debate. No sé si esto enturbia o no el asunto que estamos tratando. Ángel García Aragón, según tu opinión. No lo sé, pero yo creo que hay que quedarse con lo positivo. Lo importante es que haya habido un respaldo que ha sido unánime, que yo creo que todos los grupos políticos, tanto en Lorca y ahora en Madrid, en el Congreso de los Diputados, han apoyado unánimemente esta declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad de los bordados lorquinos. Y con eso, ahí es donde nos tenemos que quedar y en eso yo creo que es lo que tenemos que incidir y es lo que tenemos que trabajar. El respaldo de las cofradías y con el respaldo de los grupos políticos sin el cual es imposible llegar a la UNESCO y conseguir dicha declaración. Ahora mismo hemos dado un paso más con la declaración del Congreso de los Diputados, pero no se ha conseguido todavía la declaración, es decir, que hay que ir más allá y desde luego pues tendremos que buscar todos los apoyos y creo que habrá que ir todos juntos y bueno, esas cosas pues tienen que pulirlas, tanto por un lado como otro y que no pasen. Lo importante es que se vea que en Lorca hay una unanimidad en todo, en tratar de conseguir eso y como decía la primera señora que ha hablado, es que son las mejores procesiones. Como son las mejores procesiones tenemos que conseguirlo y para eso tenemos que estar todos juntos. Todos juntos será el mensaje que lanzaba el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón. ¿Crees, José Antonio Gallego, que tenemos realmente posibilidad de conseguirlo, de llegar a ser patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? Es difícil, pero yo creo que posibilidad sí hay, porque hay materia prima, por decirlo de alguna manera. Los bordados son únicos, tienen unas características especiales, por lo tanto eso debe reconocerse. Si se hace bien, se tocan las teclas necesarias, se puede llegar a conseguir y hay que insistir con tenacidad porque estas cosas no vienen así como así, porque hay que darlo más a conocer. Nosotros, se notaba por lo que decían las personas de la encuesta, estamos muy entusiasmados con nuestras procesiones. Quien las ve, la extranjera que hablaba también lo decía, se queda entusiasmado con ese tema, pero hay mucha gente que no sabe de qué va la cosa. Por lo tanto, hay que trabajar mucho. Yo que me he movido fuera de Lorca durante mucho tiempo y he hablado mucho de las procesiones de Lorca, sé que al final no se viven nada más que cuando se viene aquí. O sea, por mucho que se lo expliques, por muchos vídeos que yo les mandaba a mucha gente en su momento para que las viera tranquilamente en su casa, si no las vive y ve el ambiente y se empapa de ese ambiente, no la ve, y sobre todo si no ve los bordados de cerca y ve lo que son los bordados como tal, que es una de las características fundamentales, no la única, pero una de las características distintivas de lo que son las procesiones de Lorca. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo y hacerle dejarse de tiquismiquis de uno y otros, aunque los protocolos hay que guardarlos bien en las instituciones, deben ser muy respetuosas con todo el mundo y no pasa nada que se invite a todos los representantes del pueblo, que todos somos ciudadanos. Creí que ibas a decir todos somos hijos de Dios. Bueno, también somos todos hijos de Dios, pero en este caso de la política podemos decir que todos somos ciudadanos de Lorca elegidos por los lorquinos. Dicho lo cual, ¿cuál es tu opinión, Luis Antonio? Bueno, Vamos con otro tema. A mí en primer lugar me parece lamentable de que los partidos de la oposición no fueran invitados, con independencia de que tuvieran o no interés en la cuestión. Lo lógico y lo decente y lo educado es muchas veces invitar a todas las representantes del pueblo, porque en cuenta todos y cada uno de ellos son representantes de los ciudadanos de Lorca, como bien ha manifestado José Antonio. Por tanto, creo que deberían de haber sido invitados el Partido Socialista y Izquierda, y aunque salga el intento diciendo no han mostrado interés en el tema. Mostrar o no mostrar interés, hacen parte del Pleno del Ayuntamiento de Lorca. Eso en primer lugar. Segundo, el bordado de Lorca es lo que va a determinar indudablemente la característica y diferencia por antonomasia de la Semana Santa de Lorca con respecto a cualquier otra de España. Y por eso mismo es lo que se pretende, que ese arte, ese know-how, ese cómo se hace bordado de Lorca es el que debe de auparse a ser patrimonio de la humanidad.
Pero también, como bien ha manifestado José Antonio, y ya se vislumbraba que tenía sospechas de que alguien estaba poniendo portapisas en ese camino, pues sí que lo hay, yo lo voy a manifestar sin pudor. Resulta de que todo el Consejo de Directores Generales de Cultura del Reino de España, es decir, en el que está representado todo y cada uno de los directores generales de todas y cada una de las comunidades autónomas, junto con el ministro de Cultura, pues dijeron que no, que Lorca no tenía que optar al patrimonio de la humanidad, pero bien que ha hecho una labor de lobby, Paco Montiel y el Ayuntamiento de Lorca, para que sea él, por vía de legislativa, en el que lo que vimos la semana pasada, el Congreso de Diputados, por medio de esa comisión, pues instar al Gobierno a que los bordados de Lorca fueran declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por tanto, tengo que darle un sobresaliente, en este caso, a la labor realizada por parte del Ayuntamiento, que pese a que ha habido una intención por parte del Gobierno de evitar, digo el Gobierno nacional, o representado incluso por todos esos gobiernos regionales, digo regionales de las comunidades autónomas, no estoy hablando del Gobierno de la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, yo estoy hablando de donde están todos y cada uno de los directores generales de todas y cada una de las 17, de los 19 comunidades autónomas, ¿no? 17 y 2 ciudades autónomas. Que quede claro, porque luego no me van a interpretar, porque sé que luego me malinterpretan las palabras, lo que no está en los escritos. Pero bueno, no me ponga a sacar a... No, es que tienes razón. Es que luego Luis Antonio dice así y se aumenta así, pero bueno, vale. Sí, eso exactamente. Por tanto, quiero dar el sobresaliente en concreto por haber conseguido de que las Cortes Generales insten al Gobierno a que eleve a la UNESCO esa declaración. Ahora bien, lo que sí tenemos que ser conscientes todos los lorquinos es de un hecho muy importante. Dentro de lo que es la UNESCO, las declaraciones priman ahora sobre todo África, Asia y Sudamérica, porque resulta de que eso al final de cuentas va por zonas, y Europa tiene muchísimas declaraciones ya de patrimonio de la humanidad. Todo claro, porque al final de cuentas Europa, por ese egocentrismo, europocentrismo que tenemos en muchas de las instituciones internacionales, hace de que pues hayamos conseguido muchas declaraciones, tanto por parte de España, Italia, Francia, y claro, el hecho de que finalmente consigamos esa declaración, pues no significa que no se vaya a conseguir, pero que evidentemente tiene todavía mucho por recorrer, y que tenemos que ser conscientes de que, bueno, el hecho de haber llegado a donde hemos llegado ya es todo un logro y debemos sentirnos muy orgullosos de ello. Orgullosos estamos. Tras esta arenga de Luis Antonio Torres del Alcázar, vamos con el siguiente tema de tertulia. Cambiemos radicalmente en estos momentos de asunto, porque la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio va a iniciar en breve el estudio de tráfico en Lorca, que determinará los flujos de vehículos que se producen en las principales arterias de nuestra ciudad. Así lo ha explicado el consejero Antonio Sevilla, que ha detallado que se va a incidir de una forma especial en aquellos barrios que se han visto afectados por los terremotos de mayo de 2011, como son el de La Viña, San Fernando, San Diego, San José y Alfonso X. Y es que, según ha manifestado el consejero Sevilla, la ciudad de Lorca carece de un estudio de tráfico actualizado que caracterice la red viaria de nuestro municipio, así que, según palabras del señor Sevilla, se hacía necesario planificar y contemplar dentro de las actuaciones de rehabilitación urbana la movilidad en todos y cada uno de sus aspectos, como forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos barrios y potenciar además el desarrollo económico y social. Este estudio, que ya se aventura cercano, pretende jerarquizar la red viaria de la ciudad de Lorca e identificar aquellos puntos conflictivos donde se producen atascos y demoras en el desplazamiento. Además, va a permitir conocer las magnitudes de tráfico que circulan por ella, por lo que será una herramienta muy útil para plantear soluciones a los problemas detectados o a aquellos que se puedan prever tanto en el corto como en el largo plazo. El documento final que se obtendrá incluirá la información básica de tipo socioeconómico, urbanístico y la específica de tráfico, con especial atención a la movilidad motorizada. Asimismo, se caracterizará la red viaria existente y se hará un inventario de la oferta de transporte público y de aparcamiento, y se conocerán todos estos factores, permitiendo llevar a cabo una zonificación adecuada para su posterior análisis. Por esta caracterización se plantea la realización
de aforos de tráfico en puntos neurálgicos de la ciudad de Lorca para la obtención de intensidades y de densidades, así como para determinar las velocidades de recorrido de los principales corredores, identificando los tiempos de demora y sus causas, lo que posteriormente ayudará a evaluar el nivel de servicio de cada vía que sea estudiada y analizada. De este tema también han opinado los seguidores de este espacio, del Arca de Marisa, y la pregunta que les formulábamos era la siguiente: ¿cómo ve usted el tráfico en Lorca? ¿Qué opina? Muy bien, porque hay muchos atascos. Te metes en los pueblos y no puedes andar. Fuera ya no, con la autovía, pero si te metes aquí en el pueblo, aquí hay atascos por todos sitios. Y aparte que tarda muchísimo los pasos de peatones, que tira ahí más de media hora esperando. Muy mal, yo no soy quien para decir lo que hay que mejorar porque no tengo mucho conocimiento. Pero vamos, no sé, una opinión mía es que tanto policía municipal y no veo ninguno dirigiendo tráfico. Entonces, por ejemplo, en muchos cruces y demás, pues podría haber un agente que estuviese regulando ese tráfico. No, me parece que el tráfico está bastante asequible, la policía hace el trabajo que tiene que hacer y por lo menos en Lorca lo que veo es que todo marcha bien en cuanto al tráfico. Sí. Que la gente que va, si te atropella le importa un bledo, no se aparte y te dice, pase usted señora, eso no lo veo yo aquí, lo he visto en otros sitios. Y el tráfico yo no entiendo mucho, pero es una locura. Aquí se está diciendo muchas veces de la ronda K, de la ronda Q, pero estamos siempre en el mismo sitio. El tráfico, hay bastante tráfico, la verdad. Siempre. Yo cuando salgo en el coche, la verdad que me encuentro siempre tráfico, dificultad para aparcar también, si no tienes plaza de garaje. Y bueno, para los peatones sí quizás está mejor, pero con los coches regular, la verdad. Atascos ahí por donde vaya no hay aparcamiento. Como no pague no encuentra aparcamiento en ninguna parte. Y yo como no tengo coche, voy andando, llevo el describo y no me puedo aparcar en ninguna parte. Porque no se puede pasar con los coches. Eso es lo que puedo decir. El tráfico está muy mal. Sobre todo en la hora punta. La hora punta es horrible. Aparcamiento, pues quien no tenga en el centro de Lorca una plaza de garaje para aparcar, es horrible. Pues yo como no tengo carnet, pues no sé, pero la verdad que hay un lío que ahora más en Semana Santa que no se puede andar por ningún sitio. Yo creo que el tráfico está bien, porque ha mejorado mucho. Toda esta gente extranjera que se han ido, yo lo digo, por aquí tenemos la frutería ahí mismo y ahora llega y en cualquier momento puede aparcar. Lo único que los aparcamientos son muy caros. Es la única queja. Malamente porque vas a cruzar una calle y aunque sea un sitio de peatones, es capaz que te pille un coche. Ya ves qué haces. Cuando te pille el coche, pues ya sabes lo que haces. Al cementerio. Que hay mucho tráfico y poco policía y demás. Porque están deseando de pararse y de pararte en cualquier lado y pegarte la denuncia, pero otra cosa que voy a opinar. El tráfico es muy tenso. Gracias amigos por brindarnos amistosamente, como hacen cada día, su opinión ante los micrófonos de Comarcal TV. No sé, Ángel García Aragón, ¿cómo crees que está el tráfico? Si crees que está rematadamente mal, ¿generalizamos o salvamos algo de la quema? Yo creo que no estamos ni mejor ni peor que ciudades parecidas a Lorca. Lorca tiene sus complicaciones, porque es una ciudad muy alargada, por el tema de la vía del tren, que el cruzar hacia el otro lado de la vía del tren ya te colapsa mucho y te condiciona mucho el tráfico en la ciudad. Tiene dos arterias principales, que son Juan Carlos I y López Gisbert, y luego la avenida Santa Clara, y a ver si algún día tuviéramos las rondas, que creo que son fundamentales. Y es complicado, pero desde luego por lo que leías del estudio, el estudio va a ser tremendo, porque todo lo que pretende el estudio es fantástico si lo consigue. Hombre, yo creo que si es un estudio riguroso, bien hecho, por profesionales que se documenten de verdad y que hagan un estudio acorde a las circunstancias y a las necesidades de Lorca, pues espero que desde luego sea positivo. Yo demando dos cosas. Una, el tema de los peatones, es muy complicado para los peatones, sobre todo con niños pequeños y demás, circular por Lorca, o para aquellas personas que tengan una movilidad complicada, silla de ruedas, o incluso que tengan dificultad al andar. El tema de los peatones en Lorca es complicado. Por ejemplo, la avenida Juan Carlos I
sobre todo uno de los lados de la avenida Juan Carlos I, es peligroso, ¿eh? La acera, hay mucha gente, la acera es pequeña para la densidad de peatones que hay, el tráfico pasa muy rápido por allí y yo creo que son circunstancias que espero que tengan en cuenta y le traten de buscar solución. El tema de los carril bici, que se han hecho algunos y que creo que están siendo un éxito de gente que circula por los mismos, da idea de que hay que tratar, es complicado, yo sé que es muy complicado, sobre todo en el centro de la ciudad, pero que deben de tratar de buscarle salida a esas cuestiones. Y luego, desde luego, que hay que invertir en el transporte público para que, aunque también los lorquinos somos, y yo soy el primero en entonar mi culpa, cogemos el coche para ir a comprar el pan, pero habrá que fomentar mucho más el transporte público para que quizá haya menos tráfico en la ciudad. Cuando tú eras alcalde de nuestra ciudad, José Antonio, ¿ya se hizo algún estudio de estas características o era necesario precisar? Se hizo quizá alguno, pero un poco más para andar por casa, por decirlo de alguna manera. Lorca entonces no tenía los problemas de tráfico que tiene ahora, tenía otros problemas de tráfico. Por ejemplo, la Nacional 340 pasaba por Lorca, no había desvío, no había túneles. De hecho, una de las desideratum que tenía la población en el año 83 era el desvío, el hospital y el Teatro Guerra, las tres cosas fundamentales, pero el desvío famoso. Pero viene el desvío en 1988 y al poco tiempo el tráfico vuelve a ser igual, porque Lorca, lo decían antes mis compañeros, tiene unas características, una ciudad antigua, tiene ciudad alargada y tiene muchas callejuelas y es muy difícil. Por eso necesita soluciones muy drásticas, ofreciendo también alternativas. A mí me ha parecido muy bien el aparcamiento que se ha hecho en la estación, en Poncemar. Eso es una buena obra y hay que reconocerlo como tal. Pero hay que potenciar muchísimo el transporte público. Y el transporte público no puede haber unos cochambrosos autobuses, que los hay, yo los utilizo ahora desgraciadamente con alguna frecuencia, y luego, bueno, empezando por los letreros que no sabes que están escritos ahí en un folio con bolígrafo, algunos de ellos y tal, que vienen cuando pueden, porque es que no pueden pasar tampoco, y alguna cosa. El transporte público hay que potenciarlo con soluciones imaginativas. Si hay que poner minibuses, una vez se iniciaron una red de minibuses, lo que pasa es que todavía no estamos concienciados a la autorización de ese tema, pero debía de potenciarse esa cuestión y ahí sí debía de invertirse lo suficiente, aunque es caro, pero habría que potenciar el que ese transporte público fuera rápido y cómodo, porque es que se desespera uno esperando el autobús por ahí en algún sitio. Y luego hay que potenciar las zonas peatonales. También lo decía Ángel antes, hay que potenciar las zonas peatonales muchísimo. Hay que obligar a la gente a andar, lo digo así con todas las palabras, obligar a la gente a andar. Que una vez que hay un aparcamiento en la estación, en el centro de Lorca, en Poncemar, y algunos otros aparcamientos en el centro de la ciudad, ya se puede ir a todos sitios de Lorca sin coche. Que no me lo digan, incluso hay otro aparcamiento ahí más o menos sui generis, por no llamarlo de otra manera, en el carril de Caldereros, donde también caben muchos cientos de coches. Entonces, hay sitio suficiente para poner coches, y luego si no está en Eroski, en San Diego también, para poder ir andando a los centros, por lo menos centros cívicos, centros oficiales y tal. Lo que pasa es que hace falta también concienciación, porque yo me acuerdo en mi tiempo tenía unas peleas, entre comillas, con los comerciantes, porque querían que todo fuera zona de aparcamiento, para que llegaran con los coches a comprar a la puerta. Eso ya es imposible hoy en día. Eso no se puede ni ofrecer, ni siquiera potenciar. Y luego hay un tema que es el tema de las bicis. A mí me parece muy bien que se respete a los peatones que van por las aceras. Pero ahora que se está por ahí corriendo la voz de que se va a multar a los ciclistas que van por las aceras, tampoco hay tantos ciclistas para multarlos. Y tampoco, lo que hay que hacer es concienciarlos de que vayan de aquella manera para que puedan respetar a los peatones, que las aceras son para los peatones o las calles peatonales. Pero es que están multando a la gente que va por la corredera o que va por algún sitio más, y eso no me parece justo. No me parece justo. Y luego, porque me parece ridículo que haya una bicicleta pintada en el suelo, por ejemplo, en la carretera de Granada, cuando ahí no se puede pasar en bicicleta porque los coches te matan.
te matan. Y entonces eso, y pone zona 10, que yo se lo dije alguna vez a la concejal por aquí, por favor que quiten los letreros esos, los señales de tráfico de zona 10, si no lo va a cumplir nadie, ni nadie va a perseguir al coche para multarlo, porque es que las señales están para cumplirlas, si no se van a cumplir que no se pongan. Entonces todo esto está muy bien que se recoja en un estudio, se haga un estudio, pero que hay alguna solución que podía paliar de alguna manera, que se resume, y lo digo, en transporte público y potenciar zonas peatonales. Lo resumo en esas dos cosas. ¿Algo más que añadir a lo que ya decía Ángel García Aragón y José Antonio Gallego López? Yo tengo poco que añadir, solo recordar a los ciudadanos que han estado viendo la encuesta a los ciudadanos, se oía más el ruido del tráfico que las propias opiniones. No tengo más que decir. Nos hemos dado cuenta también, Luis Antonio. Vamos ya con el último tema de la noche, antes de poner el punto final al arca en esta singladura de jueves 20 de marzo. Nos ocupamos del sucesor del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso. Y es que el diputado Alberto Garre ha sido propuesto por Ramón Luis Valcárcel como nuevo presidente del Gobierno Regional de Murcia. Garre es a día de hoy vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia y diputado del Grupo Parlamentario Popular por la circunscripción número 2 y presidente local del Partido Popular en Torre Pacheco. Nacido en Balsicas, Torre Pacheco, el 10 de febrero de 1952, Alberto Garre, al que quizá muchos de ustedes no le ponían cara, es licenciado en Derecho y abogado. Ahí lo van a ver rápidamente. Además, fue concejal portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco desde 1987 a 1995, según la biografía que aparece recogida en la web del Parlamento Autonómico. Diputado regional por el Partido Popular desde la tercera hasta la sexta legislatura, es decir, de 1991 al 2004, etapa en la que desempeñó los cargos de secretario segundo de la Mesa de la Cámara de 1991 a 1995 y de portavoz del Grupo Parlamentario Popular de 1995 a 2004. Ha sido además el señor Garre diputado nacional entre los años 2004 y 2011. En las últimas semanas, la cuestión de la sucesión ha estado de plena actualidad, dado que hace una semana la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió investigar a uno de los dos candidatos en la terna, Pedro Antonio Sánchez, actual consejero de Educación, Universidades y Empleo, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos en su etapa como alcalde de la vecina y amiga localidad de Puerto Lumbreras. Previamente, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, presentó su renuncia a esa carrera sucesoria, quedando solamente dos candidatos, Pedro Antonio Sánchez y el actual portavoz del grupo parlamentario, Juan Carlos Ruiz. Pues no sé por dónde te apetece empezar, Ángel García Aragón, si hablando del perfil de Alberto Garre, ver cómo nos va a afectar a los lorquinos esta elección, en fin, agárralo como puedas. Claro, mejor dicho. Bueno, lo ha elegido el Comité Ejecutivo y lo ratifica la Junta Directiva Regional. Bueno, yo no lo conozco mucho, pero lo que lo conozco me parece buena persona, un hombre muy trabajador, lleva mucho tiempo en política y tiene su formación y demás. No tiene experiencia en Ejecutivo, puesto siempre ha estado en el Legislativo, en el Parlamento Autonómico y en el Nacional. Pero bueno, yo espero que se rodee de un buen equipo y que el hombre este año y medio que como mínimo va a estar de presidente, pues que lo haga bien, porque que la región se encuentra en un momento muy complicado y que lo haga bien. Espero también que las cuestiones judiciales que ahora mismo hay pendientes sobre cargos del gobierno regional, pues que cuanto antes se resuelvan y bueno, así la ciudadanía pues tenga, a raíz de esas resoluciones, pues pueda tener claro cualquier cuestión y sobre todo que no sean una atadura para cualquier candidato que pudiera haber en las elecciones. Y en lo demás, pues desearle la mayor de la suerte al señor Garre, puesto que bueno, pues que al fin y al cabo va a ser el responsable de la región y nos va todo en ello. Gracias por tu intervención, Ángel. No sé, José Antonio, si tú esperabas esta elección de Alberto Garre como sucesor del presidente Valcárcel, si crees que va a ser un presidente transitorio que viene a allanar el camino para el realmente elegido por Valcárcel Siso, o cómo ves el asunto.
Pues lo veo mal. Es una cosa... Ya sin paliativos, mal directamente. Una cosa rara, son los peligros del dedazo o de dedo, ¿no? Es que lo que no se hace de una manera democrática, empezando desde abajo, pues al final pues pasa como pasa por ahí con los cónclaves. Se dice que quien entra al cónclave de Papa sale de cardenal. Al señor Sánchez, al antiguo alcalde de Puerto Lumbrera, entró a la Asamblea Regional de presidente y ha salido de diputado. Entonces, de diputado y de imputado. Por lo tanto, hay que ver que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y no digo esto solo el Partido Popular. El Partido Socialista también se ha cubierto de gloria a nivel regional, negándose a hacer unas primarias abiertas. Como eso, en Valencia han hecho los socialistas las primarias abiertas y les ha ido muy bien. Aquí en Murcia no, aquí somos más papistas que el Papa, entonces nada, aquí no hacemos primarias abiertas porque eso es muy democrático y eso está feo. No, mire, no, los dedazos llevan a mal sitio, aunque sean unos directos, como en este caso el Partido Popular, y otros indirectos, como quiere el Partido Socialista a nivel regional. Por lo tanto, estas cosas se solucionan, tiene una medicina muy fácil, con más democracia, con más participación, con más apertura, con más luz y taquígrafos, y ya está. Está bien que haya propuestas, que haya candidatos, pero hay que escuchar mucho más a la gente de abajo y no hacerlo todo a esos altos niveles. Por lo tanto, yo creo que no tengo nada en contra del señor Garre, al cual pues he conocido un poco tangencialmente, pero no tengo nada en contra, por supuesto, y que va a sufrir o va a asumir un papel difícil, que es estar ahí de interino un año y pico para que luego le pongan a quien quiera. Ojalá se revele un poquito y diga, ¿cómo? Ahora que estoy yo aquí, ahora voy a hacerme yo de valer y voy a demostrar yo quién soy, y a lo mejor puede ser un buen candidato, ¿por qué no? Veremos acontecimientos, a ver qué pasa. Luis Antonio, lo que muchos están preguntando es si el señor Valcárcel va a seguir llevando el timón en la sombra en este mandato de Garre, por un lado, y por otra parte, y creo que es la que nos interesa absolutamente a todos los que estamos en la mesa y a los que nos están viendo en sus hogares, cómo va a afectar a los lorquinos inmersos en la recuperación de la ciudad, afectada gravemente por esas dos catástrofes naturales, terremoto e inundación, este mandato de Alberto Garre. Bueno, yo lo único que me puedo remitir en todo caso es a las palabras de Francisco Jodas, que ya dijo, alcalde de Lorca, que había mantenido una conversación con el futuro presidente de la Comunidad Autónoma y había dicho de que no nos preocupáramos, puesto que yo con Alberto Garre no tengo ninguna relación ni personal, ni directa ni indirecta, porque de hecho no me esperaba que fuera él el sucesor de Valcárcel. Por lo tanto, no cuenta ni con tus fobias ni con tus filias. No, de momento vamos a dejarlo ahí. No le voy a dar ninguna bendición, ni tampoco le voy a montar tampoco ningún sortilegio nefasto, porque en todo caso iría en nuestro propio perjuicio como ciudadanos de esta región, ¿no? La verdad que yo creo que, bueno, si sigue la línea de Valcárcel, yo espero que tenga mayor implicación y que una de las primeras decisiones que adopte cuando sea presidente ya ejecutivo y con todas las funciones que venga. Dicen que en política los gestos son esenciales. Que su primera visita oficial como presidente de la Comunidad Autónoma sea Lorca. Lorca, como bien dice su antecesor, Valcárcel siempre me decía, la región tiene tres patas, es una mesa de tres patas, y si una de las patas, que es Murcia, Cartagena y Lorca, y si una de las patas se va al garete, aquí la región va directamente toda se pierde, ¿no? Por tanto, yo creo que todo un detalle sería por parte del señor Alberto Garre es que viniera a visitar oficialmente Lorca y venga a tomar conciencia de la situación de Lorca y de los lorquinos, de los terremotos, porque posiblemente no la conozca de primera mano, y si la conoce de primera mano, pues ha pasado tan desapercibido que muchos ciudadanos de Lorca, pues posiblemente consideramos de que tenemos a un total desconocido al frente de la región y que no está preparado para gestionar el terremoto, porque también le corresponde gestionarlo desde la responsabilidad que ahora tiene encomendada. Y yo ya, a raíz de lo que acaba de decir José Antonio hace un momento del dedazo, la verdad que es un problema esto, porque a final de cuentas Valcárcel ha buscado una solución más o menos de transición, aunque posiblemente él ahora se quiera pegar con su vergüenza al sillón, como todo lo que le pasa a los políticos en general, suele ser un mal que tiene en todo ámbito personal, ¿no?
Pero lo que posiblemente sí que habría que hacer es que, igual que el Partido Socialista ha impedido de que las primarias se hagan abiertas al conjunto de los ciudadanos, que el señor Valcárcel, como parte del Partido Popular, señala con su dedo divino, y como vuela por ahí en Facebook, la mandorla divina en la creación de Adán, y aparecen las caras respectivas de Valcárcel y de Alberto Garre en ese fotomontaje realizado con Photoshop. Y al igual que con muchos ciudadanos de la región tenían la esperanza de que UPyD pudiera ser una solución a esta región, y resulta de que han demostrado claramente que tampoco son una solución loable, teniendo en cuenta lo que ha pasado con su comité regional en las últimas semanas, en el que tras elegir a una señora resulta que luego van e impugnan. Aquí ya los ciudadanos, pues lo que me están comentando muchos ciudadanos es lo siguiente: no me fío del PP, no me fío del PSOE, estoy pensando en abstenerme, en no votar, porque incluso pensaba votar UPyD y visto lo visto, mejor va a ser para mí quedarme en casa. Craso error, señores, ¿eh? Deberán ustedes elegir, debemos todos ser responsables, elijamos a lo que elijamos, pero debemos ser todos responsables, porque la abstención no es la solución a la situación que tenemos todos los ciudadanos, y debemos ser rebeldes, ya sea votando en blanco, pero votando incluso al partido que sea, al más pequeño o al más grande, pero votando, tomando una decisión, al que menos nos guste o al partido menos malo, pero tenemos que hacerlo. Es un compromiso que tenemos los ciudadanos y es un deber y un derecho, y por tanto no debemos dejarlo escapar. Y dicho todo esto, que buena suerte al señor Alberto Garre, pero bueno, que yo creo que todavía esto es el primer tomo de Juego de Tronos. Yo espero que todos nuestros seguidores, que son muchos, no se hayan intimidado con el dedo acusador de Luis Antonio Torres del Alcázar. Damos por hecho que estamos entre amigos y en familia. No pretendo ni mucho menos ser acusador. Lo que pasa es que los ciudadanos, sé y soy consciente que son todos lo suficientemente responsables e inteligentes para que tomen conciencia de lo que les estoy comentando y saben que nos la estamos jugando todos. O sea que... Ángel García Aragón, decano de Luis Antonio, ¿quieres añadir algo? Sí, Luis Antonio, una cosilla, que decía Marisa que si Garre va a poner o va a hacer yo entendía si va a poner algún lorquino, y yo creo que tú alguna información al respecto tienes. No, yo no sé, se comenta y se rumorea que posiblemente sí que haya, pues, bueno, parece ser que tiene muy buenos amigos en Lorca, y posiblemente alguno de ellos sí tenga la posibilidad de optar a algún cargo. No lo sé, yo espero que por el bien de Lorca sí que opte, porque además yo creo que trabajará para bien para los lorquinos, pero vamos, de momento no tengo nada confirmado. Otras veces sí tengo confirmado las cosas, como cuando comenté de que no había muy claro que Pedro Antonio fuera presidente de la Comunidad Autónoma hace unas semanas. Y mira si me he equivocado. A quien Luis Antonio se la dé, San Pedro se la bendiga. Cada día, cada noche que paso con todos ustedes lo tengo más claro. Ángel García Aragón, muchísimas gracias por haber estado en el Arca esta noche. A ti siempre, encantado Luis de venir. Antonio, un placer como siempre. Gracias a vosotros, es un placer siempre. Y José Antonio, te espero muy prontito, cuando tú quieras. Muchas gracias. Estaremos. Amigos, aquí ponemos el cierre al Arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita. Será Dios mediante el próximo martes, después del informativo, cuando el Arca vuelva a soltar amarras. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado y, como siempre les digo, continúen en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.